Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, pues así es. Hoy iniciamos una serie de las doctrinas de la gracia porque queremos conmemorar la reforma protestante cristiana que sucedió hace más de 500 años y el mes de octubre es un mes que lo celebramos. Y así que como pastores hemos decidido hacer una pausa en nuestra serie de la primera carta a los Corintios y ver estas doctrinas de la gracia. El corazón de esta serie no es un mero conocimiento teológico. De nuevo, el corazón de esta serie no es inflar nuestros cerebros. El corazón de esta serie es crecer en el conocimiento de Dios, porque entre más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él, más le amamos. El corazón de esta serie es poder levantar nuestra vista a la obra de Dios para verlo y vivir para su gloria. La primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster dice: ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Y cómo podemos conocer más a Dios? A través de su palabra. ¿Y cómo podemos conocer más a Dios y maravillarnos más de Él? Al ver su obra de salvación. Y por lo tanto, las doctrinas de la gracia son Dios obrando para salvar a su pueblo de una manera poderosa y soberana. Esta serie va a exponer específicamente cómo Dios salva a su pueblo, cómo Dios salva al hombre. Y por lo tanto, sí, usaremos un acrónimo, es decir, una serie de letras que juntas dicen la palabra tulip. En inglés sería un tulipán. Es el más popular de los acrónimos que se usa para resumir la gracia soberana de Dios para salvar a su pueblo. ¿No es esto calvinismo? Sí y no. ¿Por qué no es? Porque estas doctrinas no son calvinistas en sí. Estas doctrinas son la perspectiva bíblica, es lo que vemos en la palabra de Dios. Estos 5 puntos, estas 5 doctrinas de la gracia no fueron formadas por un hombre, no fueron formadas por Juan Calvino, son formadas por la palabra de Dios. Pero también podríamos decir que sí es calvinismo. ¿Por qué? Porque nosotros nos gusta entender las cosas y para entenderlas las etiquetamos. Y una manera de etiquetar esta perspectiva de salvación es la etiqueta del calvinismo. Pero ojo, estos 5 puntos no resumen esta perspectiva calvinista. El calvinismo es muchísimo más amplio para abarcarlo solo en 5 doctrinas. Sin embargo, estos 5 puntos sí resumen la doctrina de salvación calvinista. Una palabra dominguera es soteriología, ¿verdad? La doctrina de la salvación. Y esta doctrina de salvación calvinista es de las contribuciones teológicas más importantes del calvinismo. Yo le voy a dar oportunidad a los demás pastores para que tal vez nos den una perspectiva histórica de esto y no voy a entrar a eso porque luego mi tiempo para exponer el pasaje de hoy se acaba. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Y les voy a pedir que oremos antes de leer este pasaje. Padre,
lo que tu Espíritu Santo ha inspirado a través del apóstol Pablo, dirigido a la iglesia de Éfeso. Permítenos conocerlo, ser transformados por tu palabra, dirigidos por tu palabra. Padre, me considero incapaz para exponer las profundidades de las doctrinas de la salvación y te pido, Señor, la convicción de fidelidad a tu palabra y a este texto. Guíanos, Señor, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Leamos Efesios capítulo 2, verso del 1 al 10. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos con las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hoy veremos la primera doctrina de la gracia, o la primera letra del acrónimo TULIP, que en inglés es Total Depravity, o depravación total depravación. Ahora, hay quienes prefieren otros términos para esta doctrina: depravación radical, corrupción radical o un mal omnipresente. Y hay quienes, hermanos, no creen que la Biblia enseña sobre la depravación total del hombre, hasta que tienen un hijo de 2 años. Esa etapa donde el niño ya entiende el no, pero la desobedece. Esa etapa donde algunos le llaman los terribles 2, y en donde uno se pregunta con esa criaturita tan bella y angelical que era: ¿quién le enseñó a hacer el mal? Pregunta: ¿es necesario enseñarle a un niño a hacer el mal? No, sino todo lo contrario. Se disciplina y se disipula para que haga él bien. Pero todos sabemos que si lo dejamos sin esa instrucción, sin esa disciplina, sin esa crianza, ese niño va a seguir la condición de su corazón y va a ser un depravado perverso. Así que, tomando este texto, yo quiero presentar esta gran idea. Cuando eres resucitado por la gracia de Dios, vives para su gloria. El hombre necesita ser resucitado de su estado de muerte espiritual. Y eso es lo que vemos en nuestro primer punto de este texto, del verso 1 al 3. Podemos ver cuál es la condición humana sin Dios. Podemos ver que el hombre está muerto y tiene la necesidad de ser resucitado, tiene la necesidad de que se le infunda vida en él. Esta primera sección podemos ver características de la persona no salva. Ahora, para muchos de ustedes que están explorando la fe cristiana,
este va a ser un trago muy amargo. ¿Por qué? Porque tú no quieres ser diagnosticado por lo que el mundo y el humanismo de este mundo dice de ti. Tú quieres ser diagnosticado por tu Creador, aquel que define el bien y el mal. Después de este trago amargo, tú puedes rechazar el plan de salvación, o tú podrías abrazar la medicina que Dios te ofrece a través del Evangelio. Veremos cómo es el ser humano sin la gracia de Dios, cómo es el ser humano antes de que Dios le salve. Y la primera característica que vemos en el verso 1 que el apóstol Pablo le escribe a los efesios es que la persona no salva está muerta. Hay una muerte espiritual. Dice, ustedes estaban muertos. La persona muerta no puede apreciar ni entender las cosas espirituales. Por lo tanto, no puede hacer algo para complacer a Dios. Y así como un cadáver en el día de su funeral no puede oír las conversaciones que suceden, así una persona muerta espiritual no puede entender ni oír las cosas espirituales. No tiene apetito por lo espiritual, no tiene sentido por lo espiritual, porque la persona está muerta. No hay una mejor ilustración, creo yo, para la condición espiritual del ser humano sin Dios. Y ojo, el no creyente no está enfermo, está muerto. Y uno se preguntará, ¿y por qué hay algunos más pecadores que otros no creyentes? Hay algunos creyentes que hasta les faltaría poco para ser cristianos. Bueno, una respuesta puede ser en que su estado de descomposición es diferente. Por supuesto, el sicario anárquico está más descompuesto que la mamá líder del salón de clases. Pero hermanos, ambos sin Dios están muertos en sus pecados. Están muertos, según el pasaje, en sus delitos y pecados. Y aquí es importante entender algo sobre lo que la palabra dice que es el pecado. A veces pensamos que el pecado se reduce a cuestiones externas. Por lo tanto, limitamos las acciones externas como el maldecir o la crueldad o el robo o el asesinato. Y entonces cuando se nos sale una palabrota decimos, ¡ah, pequé! ¿Por qué? Porque hemos reducido el pecado a cuestiones externas, al fruto del pecado. Pero tenemos que entender que el pecado a la luz de la palabra va mucho más profundo. Hay que ir a la razón del pecado, a la razón interna del pecado que existe en el ser humano. El pecado viene de adentro, la pecaminosidad es una cuestión interna que sale de los pensamientos, las ambiciones, las decisiones, las motivaciones, las aspiraciones. Si reducimos el pecado a cuestiones externas, no entenderemos la situación real, pecaminosa, en la que está el hombre. Por eso, hay quienes han aprendido a cortar el fruto del pecado, han aprendido a limitar sus acciones que evidencian su raíz pecaminosa y creen que están vivos, pero en realidad siguen igual de muertos. Se conforman de manera exterior, pero en su interior están podridos.
Y esta es la primera característica del hombre sin Dios: está muerto. Pero no solo está muerto, continuamos y dice: en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Segunda característica de las personas que no han sido vivificadas, resucitadas por Dios, es que son desobedientes. Y esta desobediencia sabemos dónde inició. Inició en el huerto del Edén, el inicio de la muerte del hombre, donde Dios les dijo que no comieran del fruto del árbol. Pero el hombre en Génesis 3 desobedece comiendo de tal fruto, creyendo que sería igual a Dios, creyendo que si tomaba de ese fruto, Él tendría la autoridad para definir el bien y el mal. Y desde entonces el hombre murió y es desobediente al Creador justo y soberano. Pero esa persona no solo está muerta, no solo está desobediente, también la persona no salva es depravada. Fíjense lo que el apóstol está diciendo, entre ellos también todos nosotros que en otro tiempo vivíamos. Y me encanta porque el apóstol dice: no crean que este solo es para los de afuera, nosotros venimos de ahí, porque esto aplica para todos. Pero es depravada, ¿por qué? Porque las personas sin Dios viven en sus pasiones de su carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Vive solo para complacerse a sí mismos. Y aquí vemos la corrupción total y pecaminosa del hombre sin Dios. John Piper, en su libro 5 puntos, dice esto: nuestra corrupción pecaminosa es tan profunda y tan fuerte que nos hace esclavos del pecado y moralmente incapaces de superar nuestra propia rebelión y ceguera. Esta incapacidad para salvarnos de nosotros mismos es total. Y hermanos, la depravación total no consiste en que el hombre solo haga el mal, porque sabemos que hay hombres que no solamente están haciendo lo malo. La depravación total nos dice que el hombre tiene toda la capacidad para hacer todo el mal que pueda hacer. Los hombres de seguro podrían realizar más actos malos hacia sus semejantes, pero por la gracia de Dios Él ha puesto una moralidad en cada uno de nosotros. Cuando aplicamos la palabra depravado a la persona no salva, no se está diciendo que solo hace el mal o que es incapaz de hacer el bien. Podemos ver el bien en la persona depravada total. Me gustó esta ilustración que dice: no todos somos Hitler, pero todos tenemos el potencial de Hitler dentro de nosotros. No, el hombre sin Dios no es lo más malo que pueda hacer, pero tiene todo el potencial para hacerlo. Y aquí es donde vemos que el ser humano sin Dios solo vive para sus pasiones, satisfaciendo los deseos de su carne y de su mente. Y por lo tanto, la persona no salva, última característica, está condenada. Dice el verso, y éramos por naturaleza, verso 3, hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra rebelión contra Dios es pecaminosa,
porque todo lo que hacemos es en rebeldía. Nuestra incapacidad para someternos a Dios o reformarnos es total, y por lo tanto el hombre sin Dios, que no ha sido rescatado por Dios, es merecedor del castigo eterno. El ser humano en su rebeldía, el ser humano en contra del Dios creador del universo, merece la condenación eterna de Dios. Y esto es lo mismo para todos. Dice aquí, lo mismo que los demás, el apóstol Pablo le escribe. El hombre sin Dios no puede borrar sus pecados, no puede borrar sus transgresiones. El hombre no puede hacer algo para merecer el favor salvador de Dios. Esta es la condición del hombre sin Dios, una corrupción total. Podríamos decir que los de Éfeso, a los cuales Pablo le escribió esta carta, son diferentes a nosotros mismos, pero es todo lo contrario. Somos iguales que los destinatarios de esta carta. Las verdades que Pablo les escribe son igual para nosotros. Y aquí vemos verdades duras, porque la Biblia está definiendo la condición del hombre. En su verdad, la Biblia está diagnosticando correctamente al ser humano. Hermanos, si queremos conocer la obra de Dios en su salvación, primero tenemos que ver y reconocer nuestra condición de muerte antes de ser vivificados. La niña que es sacada del lago por su padre nunca apreciará esta acción si no vio el cocodrilo hambriento que venía detrás de ella. El pecador no glorificará a Dios con su vida si no reconoce su estado de putrefacción rebelde, merecedor de la ira eterna de Dios antes de ser rescatado. De nuevo, en su libro 5 puntos, John Piper dice: conocer la seriedad de la enfermedad nos hará estar más asombrados de la grandeza de nuestro médico. Hay varias opciones para los que estamos aquí presentes. Tu estado puede ser de muerte, sin Dios, en putrefacción, condenado, rebelde. La segunda opción es que tú piensas que estás vivo, pero realmente nunca has sido vivificado. Y la tercera opción es que tú has sido vivificado por Dios. ¿Cómo sabes si tú estás muerto? Si esta es tu diagnóstico y esta es tu condición. Bueno, si tú sigues en tus pecados, no solo pecas, sino que te gusta pecar. Eres tan desobediente porque tú eres el centro de tu universo, haciendo solo lo que tú quieres. La brújula que dirige tu vida son tus pasiones y tus deseos. ¿Cómo sabrías si tú crees que estás vivo pero realmente estás muerto? Bueno, tú has tratado con la putrefacción de tu pecado con pomadas y chochos, con cuestiones externas. Has aprendido a ser cristiano, a cortar el fruto del pecado, moldeando tu comportamiento a un comportamiento aceptable, especialmente los domingos y en las comunidades misionales. Pero tu corazón sigue guiado por tus pasiones y por tus deseos de tu carne. De hecho, tus pasiones y tus deseos las has cristianizado, ¿verdad? Pero no difieren de un pecador muerto, no arrepentido. ¿Cómo sabes si tú estás vivo?
porque has experimentado la vida que Dios te ha dado. Has reconocido que esta era tu condición sin Cristo. Has abrazado el trago amargo de la condición sin Dios y has clamado por un Salvador. Así que esta primera sección vemos una verdad. Vemos la verdad de que el ser humano está en un problema, en un serio problema. El problema es que el hombre está en completa ruina por el pecado. Está en una depravación total, en una corrupción total. Está sin esperanza, está muerto. Pero ahora veremos una segunda verdad, veremos la respuesta a este gran problema, veremos el remedio soberano y perfecto, lleno de gracia de Dios para con su pueblo. Hermanos, cuando somos resucitados por la gracia de Dios, vivimos para su gloria. El pueblo de Dios estaba muerto y Él lo ha resucitado. Veamos esta gran verdad en estos siguientes versículos de 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino es que es don de Dios. Vemos lo que Dios hace por nosotros y lo vemos en esta sección. Vemos la obra de Dios en su amor. Vemos la obra de Dios en que Él nos aviva, Él nos da vida. Vemos la obra de Dios en que Él nos levanta y nos sienta. Y vemos la obra de Dios en que Él nos comisiona. En el verso 4 y 5 vemos que Dios nos ama. Y este verso 4 inicia con un pero Dios. Y este pero Dios es el de los pero dioses más grande que podemos encontrar en su palabra. Es el punto de inflexión. Es después del trago amargo, después de decir, ay de mí que soy pecador, hay un pero Dios. El náufrago está clamando por ayuda. Pero Dios, en su amor, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, en su amor Dios ha mostrado su misericordia y su gracia. Si vamos de nuevo al pasaje del 1 al 3, ¿qué es lo que merece el hombre muerto, pecador, rebelde? Merece muerte y condenación. Y que es definitivamente lo que no merece el hombre muerto, pecador, rebelde. No merece el perdón y no merece su salvación. Pero en su amor Dios ha manifestado su misericordia. Es decir, su misericordia es Dios no dándole lo que merecía. Y en su amor Dios ha mostrado su gracia. ¿Y qué es su gracia? Dándole al hombre lo que no merecía. Es decir, en su misericordia Dios dice, no te doy lo que mereces. Y en su gracia es, te doy lo que no mereces. Y su gracia y su misericordia manifiestan su amor. ¿Y cómo puede hacer Dios esto? Porque Él es rico en misericordia. Él es misericordiosamente rico y por eso puede salvar a los pecadores. Hermanos, gloria a Dios por un Dios misericordioso. Porque el hombre muerto no quiere ni puede salvarse de su condición.
La única manera de que el hombre pueda ser salvado es que Dios intervenga en su situación. La única manera en que el hombre puede ser salvado de su estado de completa depravación es la misericordia y la gracia de Dios obrando en su vida. Hermanos, aquí podríamos quedarnos un buen rato. Podríamos ir a las profundidades, a la altura, a la anchura del amor de Dios para con nosotros. Sin embargo, voy a continuar. Dios no solo nos ama, sino que nos aviva, nos resucita. Aún en nuestra depravación, aún en nuestra muerte, aún en nuestros delitos, aún en nuestra rebeldía, aún en nuestras transgresiones, aún en nuestra anarquía, dice el verso 5 y 6, Él nos dio vida juntamente con Él y con Él nos resucitó. En su gracia y solo por su gracia, sin nuestro esfuerzo, sin nuestros méritos, sin nuestras aportaciones, porque estábamos muertos. Solo por su gracia Él nos dio vida. Y entonces, ¿verdad? Ahí está Lázaro en la tumba envuelto, y de repente Lázaro dice: quiero que me des vida. ¿Dice el muerto eso? Aquí estoy, no estoy muerto, estoy medio enfermo, dijo Lázaro ahí en la tumba. ¿Qué dijeron las hermanas? ¡Ya hiede! Pero en su gracia y en su misericordia hubo una voz poderosa que le dio vida a ese hombre muerto. Escuchó a Lázaro: ¿quién quiere vida? Y Lázaro levantó la mano: a mí, a mí, a mí. Lázaro estaba muerto. Y el hombre sin Dios está muerto solo por la gracia. De hecho, Pablo se asegura, y esta es una de las 5 solas de la Reforma, pero no voy a ir ahí, ¿verdad? Pero Pablo se asegura que los lectores de la carta sepan que esta es una obra de gracia de Dios. Él quiere que lo entiendan. En el verso 5, Él les dice: por gracia ustedes han sido salvos. En el verso 8, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Pablo se asegura que ellos entiendan esto, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante que entendamos que es por gracia y que el hombre no puede añadirle a la salvación de Dios con su esfuerzo, con sus méritos o con aportaciones. Entonces vemos que Dios nos ama, que Dios nos aviva, pero también vemos que Dios no nos deja ahí al lado de la tumba, sino que Dios nos levanta. Porque hemos sido resucitados con Cristo, somos sentados con Él en los lugares celestiales. Y esto es algo que sucede en la carta de los Efesios. Estamos juntamente con Cristo. Nos une a Cristo y nos pone en una posición exaltada. Y mira cómo la salvación es gloriosa. Este es para que levantemos nuestra vista y conozcamos más a Dios y le amemos cada vez más. Verso 7, a fin de poder mostrar por los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Puedes ver las sobreabundantes riquezas de su gracia al salvarte? ¿Puedes apreciar la obra del médico resucitando al muerto pecador? La manera en que Dios salva al depravado total es para glorificarle a Él. Y mientras meditaba en este verso, yo me acordé de lo que Apocalipsis 5
del canto de los ancianos, que ellos decían: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Es decir, la manera en que Dios salva al depravado total le glorifica a Él hoy y por los siglos. Y si se hubiera necesitado de tu esfuerzo y mi esfuerzo para ser salvos, eso le restaría gloria a Dios. En los siglos venideros, la obra de salvación de Dios a través de Cristo será una razón más para glorificarle por la eternidad. ¿Puedes verlo? Pecadores, rebeldes, muertos de toda tribu, lengua, pueblo y nación, por gracia fueron rescatados, y los ángeles y los ancianos y la multitud cantan y le adoran por la salvación de Dios. Y un día nos uniremos a esa multitud, los que fuimos vivificados por el amor y la misericordia y la gracia de Dios, y cantaremos de esa obra de Dios. Porque Dios es digno de recibir toda la gloria, y Él salva de esta manera. Él recibe toda la gloria. Y si tú y yo o el hombre pudiera añadir o sumar algo a su salvación, el hombre recibiría gloria. Pero los muertos no pueden añadirle o sumarle a su salvación. De hecho, la misma fe en Cristo, que es un requisito para ser salvos, es un regalo de Dios por su gracia. No por obras, para que nadie se gloríe. Y si nadie se gloría, es porque Él es único, el único de ser glorificado. Así que tenemos que reconocer que estábamos muertos y recibimos vida. Fuimos resucitados y fuimos resucitados por gracia. Pero ahora nosotros vivimos en esa gracia para su gloria. Dios nos comisiona. El mismo poder que nos levanta de la muerte pecaminosa nos capacita para vivir para Cristo y su gloria. Porque somos hechura suya. Y el hechura suya es como, porque somos un poema de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Ojo, no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para glorificar a Dios con nuestras obras. Es decir, una vez que el hombre recibe vida, manifiesta el fruto de la vida que recibió por gracia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La fe real que salva siempre resultará en una vida transformada desde el interior hacia el exterior, una vida que vive para la gloria de Dios. Y como hemos visto en la carta a los Corintios, donde Dios te salvó, ahí glorifícale. En el estado en que Dios te salvó, casado, soltero, en tu trabajo, en tu hogar, ahí glorifícale, ahí vive para su gloria. Porque cuando estábamos muertos, antes de recibir la fe que es don de Dios, antes de que entendiéramos la obra salvadora de Cristo, aún, dice Isaías 64, nuestras buenas obras eran trapos de inmundicia. Aún nuestras buenas obras venían de una motivación torcida y muerta. Pero ahora en Cristo respondemos a su salvación con buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano. Hermanos,
Cuando somos resucitados por la gracia de Dios, vivimos para su gloria, donde Él nos ha puesto. ¿Cuál es tu estado actual? ¿Está siendo este pasaje retador para tu vida? ¿Estás sintiendo una amargura y una desesperanza de tu estado putrefacto delante de un Dios vivo, justo, santo y recto? Gloria a Dios. Porque si no supieras que estás enfermo y enfermo de muerte y condenación eterna, nunca acudirías al médico que te da vida y vida eterna. Permite que la palabra de Dios te diagnostique. Y es mejor ser diagnosticado hoy que en aquel día. Es mejor reconocer la amargura de tu condición muerta hoy que enfrentarte a la ira de Dios por la eternidad. Hoy, pon tu confianza en Cristo. Hoy abraza la vida que Él te ofrece. Hoy reconoce que eres un pecador muerto y que lo único que te puede salvar es la obra de Cristo en su vida, muerte y resurrección. Tal vez hoy la palabra te está diagnosticando y tú pensabas que estabas vivo, pero realmente te estás dando cuenta que estás muerto, que tu salvación dependía de tu esfuerzo, que tu salvación se alejaba de la gracia y la misericordia de Dios, que tu salvación era algo en que tú podrías llegar aquel día y dirías: mira qué tan bueno he sido, mira mis esfuerzos. O tal vez tu plan era haber dicho en aquel día: pues era malo, pero no tan malo, no era el peor. Hoy la gracia de Dios está disponible para ti al otorgarte fe en Cristo. Hoy reconoce que has tratado de sumarle a tu salvación, pero todos esos esfuerzos han sido vanos. Confía en la obra completa y perfecta de Cristo. Confía en su vida. Y si tú puedes reconocer: esto era yo, pero por gracia recibí la fe y he puesto mi fe y mi vida delante de Cristo, maravíllate de la gracia de Dios. Reconoce tu estado pasado. Entrevistando a un pastor, le decían: pastor, usted dice que se convirtió a los 6 años, ¿cómo puede cantar tan apasionadamente el canto de sublime gracia que a un pecador salvó? Dice: bueno, es que yo no me diagnostico como yo pensaba de mí a los 6 años, yo me diagnostico como la palabra decía que yo era a los 6 años. Y por eso puedo cantar de esa manera. Maravíllate de la gracia de Dios al salvarte en depravación completa, corrupción total, y vive para la gloria de Dios. Vive glorificando a Dios por su salvación. Que Dios nos permita vivir para su gloria. Hermanos, cuando somos resucitados por la gracia de Dios, vivimos para su gloria. Oremos. Padre, oramos. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos guíe a levantar nuestra mirada y ver tu maravillosa grandeza y belleza en la obra de salvación a través de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Señor, que como iglesia nos lleves a estar arraigados en las verdades de tu palabra, Señor, y que este hermoso evangelio nosotros podamos proclamarlo a nosotros mismos y a nuestro entorno en todo tiempo.
Permítenos, Señor, vivir para tu gloria. Y aquellos, Señor, que tú estás trayendo convicción de pecado, trae también tu regalo de fe para Cristo Jesús. Añádelos, Señor, a tu pueblo, por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús yo oro. Amén. Hermanos, nos ponemos de pie para...